¿Qué tal, querida comunidad del Bisonte Fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón espero que muy bien. Y también espero que estén listas, listos y dispuestos para esta nueva historia. Suscríbase si es que aún no lo ha hecho, regálenos un like, comparta el video con quien más confianza le tenga y si se encuentra muy de buenas también regálenos un comentario. Y ahora sí, sin tener nada más que agregar, comenzamos. Cuando naces en el seno de una familia pobre, la necesidad te obliga a llevar algo de comida a la mesa, a veces no importando tu edad. Y debido a que este fue mi caso, me vi obligado a ingresar al ejército a muy temprana edad. Eran otros tiempos y quizá debido a mi juventud, pero en lo personal me pareció que fue bastante duro y difícil. Y por si no fuera suficiente con el entrenamiento, también tuvimos que batallar con los muchos fenómenos paranormales que ocurren dentro de las instalaciones de estas instituciones. Y uno de esos muchos fenómenos paranormales que les menciono me ocurrió a mí junto con otros compañeros, y es precisamente eso lo que les quiero contar. Mi nombre es Odilon y actualmente tengo 60 años. Llevábamos aproximadamente un mes de entrenamiento cuando nos ocurrió este suceso. A otros compañeros y a mí nos tocó la guardia, y esta consistía en darle protección a todas las instalaciones. Entre mis compañeros se encontraba uno al que le decíamos el tiro loco. Hay que poner especial atención en este sujeto y su apodo, pues en realidad fue a él al que le ocurrió todo esto. Le pusimos el tiro loco entre sus compañeros y nosotros, porque nos contaba de que allá por sus rumbos, él y sus primos salían mucho de cacería. Esto con un rifle de calibre 22 que tenían, y él decía ser uno de los mejores tiradores de la región. Y entonces, cuando nos contaba sus andanzas, siempre salía a relucir la gran puntería que decía que tenía, ya que según él era capaz de darle en vuelo a las palomas, y no solamente a una, sino a 2 o 3 al mismo tiempo, o es decir, una tras de otra. Y mientras nos contaba eso, era como si se remontara al lugar donde pasaban esas cosas, y como si trajera un rifle invisible entre sus manos. Hacía los ademanes de sujetarlo y disparar sin apuntar, y después de que lo hacía, se ponía una de sus manos sobre sus ojos y volteaba hacia varios puntos como para no perder a sus imaginarias presas. Al recordar esto, no puedo evitar que mi corazón se llene de nostalgia, pues aunque lo que nos contaba el tiro loco a mí en lo personal me parecía bastante ridículo, pero aún así los recuerdos hacen que se me humedezcan los ojos, pues ahora creo que aquellos tiempos eran geniales, aunque en su momento no nos lo hubiera parecido. El curso para ser soldado tenía una duración de 3 meses, y mientras fuimos novatos, se podría decir que el primer mes no fuimos tocados para nada en lo que respectaba a hacer la guardia en todas las instalaciones. Pero después de ese tiempo, un día nos avisaron que al día siguiente nos tocaba la guardia. Era bueno porque mientras nos tocaba la guardia no íbamos a ser molestados para hacer los pesados ejercicios que todos tenían que hacer.
Y era malo porque si tenías la desgracia de que te tocara en domingo, pues ya no podías salir a visitar a tu familia. Por fortuna para nosotros, nos tocó un viernes por la mañana, así que muy temprano nos preparamos. Algunos estábamos muy emocionados, pues la verdad es que no sabíamos ni teníamos idea de lo que se trataba, pero mientras no hiciéramos los pesados ejercicios, cuando menos por ese día, pues todo estaba bien. Al ya estar en la guardia y estar recibiendo los servicios, muchos de nosotros nos llevamos la sorpresa de que algunos servicios eran bastante extraños. Me refiero a que, por ejemplo, el general comandante y director de estas instalaciones, en uno de los costados de la base, por la parte oriente y pegado a una barranca, tenía un corral de chivas y borregas. Y por increíble y absurdo que parezca, una de las funciones de la guardia era designar a un soldado para que fuera a cuidar a estos animales al monte. Por un lado era eso, y por otro nos dimos cuenta de que al caer la noche había algunos servicios en los que no se dejaba vigilancia, y esto era porque según el cabo de turno estos eran servicios de riesgo y no porque hubiera delincuentes o algo, sino porque según él en la noche en estos lugares pasaban cosas extrañas, aunque la verdad no nos quiso decir de qué tipo de cosas extrañas se trataba. Y obviamente nosotros, al ser los más novatos, tampoco teníamos que hacer demasiadas preguntas, así que lo dejamos así. Mientras hacíamos la guardia, nuestra labor era más bien de pura vigilancia, pues no éramos dotados con ningún arma de fuego, porque más que nada aún no nos enseñaban a utilizarlas, y entonces solo nos entregaban un pedazo de madera de más o menos 1,5 metros de largo, al cual denominaban como tolete, y esa era toda nuestra arma. Y entonces cayó la noche y el cabo de turno comenzó a repartir los servicios, esta vez modificando todo el organigrama, es decir, como ya lo mencioné, algunos lugares ya no fueron cubiertos por los soldados. Por ejemplo, en el día, uno de los puntos de vigilancia era precisamente ahí donde estaba el corral de los borregos y los chivos. Pero exactamente a las 6 de la tarde, el cabo de turno pasó y quitó al soldado que se encontraba en este punto, recorriéndolo unos 100 metros más adelante, justo donde estaba otro punto de seguridad en el cual según él no había ningún problema. Y unos 500 metros más adelante es donde se encontraba otro punto, o es decir, había muchos más, pero lo que nos importan son estos lugares, o es este lugar, porque fue justo ahí donde pasaron las cosas. Ni siquiera era tan tarde, yo más o menos le calculo que eran como 9:30, cuarto para las 10 aproximadamente. Ya la verdad no lo recuerdo muy bien. Se llegó la hora en que nos tocaba montar turno a mis compañeros y a mí, pero como ya lo mencioné, nosotros éramos tan poquitos que nos integraron con algunos policías militares, entre ellos el Tiro Loco, y obviamente algunos otros de su batallón. En el ejército mexicano, y mientras estás dentro de las instalaciones, rara vez caminas a discreción,
Es decir, casi por lo general solo lo haces cuando tú solo te desplazas a algún lugar, pero no mientras estás en la guardia. Esto lo digo porque al ir a relevar, el cabo de turno hacía que nos formáramos en una sola línea y después, así formados, nos íbamos hacia el primer servicio, lugar en donde uno de mis compañeros tenía que quedarse ahí y el que estaba ahí se integraba a la fila y así continuábamos hasta que el cabo de turno terminaba de dar la vuelta a las instalaciones, habiendo relevado a todos y cada uno de los soldados que ya habían terminado su turno y habiendo dejado a otro que apenas iniciaba su turno en cada punto de servicio, en cada punto de seguridad. Al llegar al punto donde estaban el corral de las borregas y las chivas, ahí el cabo no dejó a nadie y fue hasta el siguiente servicio, en donde el cabo dejó a 2 soldados, de los cuales uno era el tiro loco y la verdad el otro era uno de sus compañeros, el cual ya no recuerdo si tenía apodo y su nombre se me ha borrado de la mente por completo. Y entonces otro compañero y yo fuimos dejados en el siguiente servicio, como ya lo mencioné, unos 500 metros más adelante. La verdad es que no sé qué pudo haber pasado. Desde mi punto de vista, el corral de los borregos no estaba tan cercano. Ahora verán por qué se los digo, pues habían pasado aproximadamente unos 40 minutos cuando en ese rumbo escuchamos que alguien gritaba muy desesperadamente. Cuando eres militar es una regla, creo que bastante estricta, que por nada del mundo debes de abandonar tu puesto. Sin embargo, no sé, quizá por instinto, mi compañero y yo, al escuchar aquellos gritos, no pudimos evitar correr hacia ellos para tratar de averiguar qué era lo que pasaba. Rápidamente llegamos hacia donde debería de haber estado el tiro loco y el otro compañero, pero no había nadie y los gritos seguían escuchándose, esta vez obviamente más cerca, con el rumbo hacia donde estaba el corral de las borregas. Y entonces hacia allá nos dirigimos, mi compañero y yo corriendo. Recuerdo que era una noche sin luna porque todo estaba muy oscuro, pero nosotros estábamos equipados con una lámpara de esas de baterías de las pilas grandotas que nos habían pedido precisamente para este fin. Hago también la aclaración de que estas, aunque no viene al caso, no nos las proporcionó el ejército, las tuvimos que comprar nosotros. Llegamos hasta donde estaba el corral de las borregas, ya con nuestras lámparas encendidas, y al mismo tiempo fueron llegando otros compañeros, igual con sus lámparas, pero así a primera vista no había nadie, aunque sí pudimos darnos cuenta de que las borregas y las chivas estaban muy inquietas. Para este punto, los gritos de auxilio ya habían cesado, pero ahora se escuchaban los nuestros gritando, pues gritábamos que quién estaba ahí, que si alguien necesitaba de nuestra ayuda, que estábamos ahí para ayudar, pero nadie respondía. Y de pronto uno de los compañeros gritó que dentro del corral estaba un soldado tirado, y entonces rápidamente otro compañero
compañero y yo nos metimos a sacarlo, y fue por eso que me pude dar cuenta de que era el tiro loco. Ya lo habíamos sacado para afuera cuando llegó el cabo de turno, y después de que nos preguntó que qué cosa había pasado y lo pusimos al tanto, nos pidió que entre varios lleváramos al tiro loco a la enfermería y que nos fuéramos de ahí, que no era conveniente estar ahí. Y aunque a algunos le dijimos que hacía falta un soldado, él de todos modos nos dijo que nos quitáramos de ahí, que él se encargaría de dar parte y que si había necesidad de buscarlo, alguien más lo haría. Así que no nos quedó de otra, llevamos al tiro loco a la enfermería y después cada quien se fue a retomar su lugar. El resto de la noche ya no hubo más problemas y al día siguiente terminamos nuestra guardia y como era sábado nos tocó ir a casa a descansar. Y entonces nos fuimos a casa y yo sinceramente creí que nunca íbamos a saber qué era lo que había pasado ahí, pues algunos soldados se desertaban por mucho menos que eso. Y eso fue lo que yo pensé que iba a pasar con el tiro loco, que se desertaría en cuanto saliera de la enfermería. Pero increíblemente no fue así. Al parecer el tiro loco era un sujeto bastante fuerte de espíritu, pues casi no tardó en reintegrarse de nuevo a las labores, aunque por un tiempo sí perdió toda su alegría y al parecer también las ganas de hablar, pues por más que le preguntábamos qué era lo que había pasado aquella noche de la guardia, pero él simplemente nos ignoraba, se daba la vuelta y se marchaba. Fueron pasando los días y cuando faltaban unos 15 días ya para la graduación, quizá motivado por eso y también porque los sargentos instructores ya para este momento ya no nos traían tan presionados y quizá por eso el tiro loco se decidió a hablar y esto fue lo que nos contó. Pondré de nombre Jerónimo al otro soldado que desapareció, el que estaba con el tiro loco en el momento de que aquello sucedió, pues como ya lo mencioné, no recuerdo su nombre. Estaba yo con Jerónimo, dijo el tiro loco. Estábamos bastante relajados, era una noche tranquila. Nos estábamos fumando un cigarro cuando de pronto empezamos a escuchar murmullos hacia allá con rumbo de los corrales. De pronto las voces se escuchaban algo confusas, como que el viento se las llevaba, pero cuando no era así, parecían voces de mujer. Y entonces Jerónimo y yo decidimos ir a investigar, ya sabes, plan con maña. Y como no estaba muy lejos de ahí de donde estábamos vigilando hacia los corrales, pues no tardamos en llegar. Y entonces, justo cuando llegamos a ese punto, las voces parecían escucharse de más abajo. Y de pronto Jerónimo me señaló hacia abajo. Habíamos bajado unos 10 metros y él me señaló más abajo y me dijo un tanto con la voz apagada: me parece que ahí viene alguien. Y entonces tratamos de afinar la vista, todavía pensando que quizá sería alguna mujer de esas de la vida galante que luego a veces llegan. Y nuestros pensamientos parecieron darnos la razón cuando al mirar más detenidamente aquella silueta parecía la de una mujer con un vestido oscuro, largo casi hasta el piso. Y ahí venía caminando hacia arriba
parecía traer una bolsa oscura en la mano derecha. Y nosotros, Jerónimo y yo, solamente nos quedamos ahí parados y esperando. Es decir, no podíamos gritarle porque todavía pensábamos que era una mujer y obviamente no íbamos a delatarnos a nosotros mismos. Y de pronto, cuando aquella silueta ya venía más cerca, no lo sé, quizá a unos 6 o 7 metros, ambos, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, levantamos nuestras lámparas y le echamos la luz. Pero increíblemente, al hacerlo y cuando los rayos de luz dieron donde debería de estar esa figura, no había nada. Y entonces pensamos que quizá habría brincado hacia la vegetación, seguramente espantada por la luz de las lámparas, y decidimos apagarlas. Y entonces cuando apagamos la luz nos dimos cuenta con horror, aquella mujer, cosa o lo que fuera, ya se encontraba a tan solo unos 3 metros de nosotros. Y fue en este punto cuando las cosas se comenzaron a salir de control, pues Jerónimo de nuevo prendió su lámpara y aquella cosa de nuevo desapareció. Yo también prendí la mía, pero solo la apunté al piso, y para colmo de males, cuando Jerónimo apagó su lámpara y la mía quedó prendida con el escaso resplandor que sobresalía hacia arriba, pudimos darnos cuenta de lo que realmente era aquella maldita cosa, y fue cuando realmente entramos en pánico, pues esa cosa era alguien que no tenía cabeza. Lo pudimos ver perfectamente con el escaso resplandor que producía mi lámpara, y lo que al principio pensamos que era una bolsa que traía en la mano era su cabeza. Y después de ahí ya no supe más, dijo el tiro loco. Yo desperté en la enfermería y el resto es algo que ustedes ya lo saben. Así que esa es la historia que tenía que contarles, la historia del tiro loco y Jerónimo. Y por si se lo estaban preguntando, Jerónimo jamás apareció. No puedo decir que se lo hubiera llevado aquella cosa, creo que más bien se desertó, porque de haber desaparecido, su familia lo hubiera ido a buscar, y creo que eso nunca sucedió. Así que ahí se las dejo a su consideración. Comunidad Bisonte, si han llegado hasta aquí es porque la historia les gustó. De ser así, por favor suscríbanse, regálenme un like, compartan, dejen un comentario ahí en la caja de los comentarios. Y a mí no me queda más que decirles que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche, y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.